rancheritos, ay. Sí, lo que sucede es que en esa época el ser uno joven, decían, no tiene experiencia. Entonces por ese motivo a uno lo rechazaban. Pero más sin embargo después en las empresas que ya comencé, que entré, ya se dan cuenta de que es que en ese tiempo era totalmente distinto, la psicología, todo. Uno tenía era que demostrar. Por eso era que decían que uno tenía que pasar 2 meses de preaviso o algo, ¿cierto? Para ver si podía, algo así me acuerdo en esa época. Pero ya después que ven que uno trabaja, que uno, el espíritu de uno es trabajador, entonces ya lo aceptan y entonces ya comienza a evolucionar uno en esas empresas. Donde ya más pude evolucionar, ya tendría yo la edad de 19 años, 20 años, fue en Bavaria. ¿En Bavaria estuvo usted? En Bavaria, claro. En Bavaria trabajé 8 años. ¿Allá se volvió bohemio? ¿Ah? ¿En Bavaria se volvió bohemio? Oh, claro, en esa época, esa fue otra etapa de mi vida donde uno cae lamentablemente en el licor, porque en ese entonces allá se tomaba lo que quisiera. Ok, para comenzar que como a la semana de estar ahí, como uno entra por oficios varios es que le dan la oportunidad de conocer todo el rodaje de la empresa. En este caso era en el salón de envase, entonces comienza uno hasta que lo llevan a una parte. En ese tiempo todo era casi manual. Por ejemplo, donde se acumulaba la cerveza, después de salir de las encanastadoras, eso se llamaba arrume. El arrume era ir arrumando ya las canastas llenas, y eso era pulso, y eso se tenía que tener fuerza y cintura. Y el primer día yo salí destrozado de allá, que no podía ni caminar por la posición de estar llevando esas canastas a las tales estibas. Y el que dirigía el grupo de estibadores, eso se llamaba así, me dijo, venga para acá, y me llevó por allá al arrume donde ya estaba la cerveza. Tómese esta cerveza, y yo con escalofríos y ese dolor de cintura, tómese esta cerveza, y yo que voy a tomar cerveza, y entonces probé la cerveza, no de una sola, era tomársela de una sola. Ya la segunda cerveza ya me ha quitado el dolor, y ya entonces ese es el comienzo de uno volverse así, ¿no? Adicto a tomar grandes cantidades de cerveza, porque ya la cerveza no hace efecto. De ahí alcancé a salir de mecánico de segunda. Mecánico de segunda, en la misma Bavaria. En la misma empresa le dan la oportunidad a uno de evolucionar, ¿no? Ajá. Ya conocí, en ese tiempo conocí máquinas, estuve ya en puestos etiqueteadores, en puestos ya fijos, como operarios de esas máquinas. Los domingos va uno a hacer mantenimiento y va conociendo más el rodaje de la mecánica, y me interesó eso de la mecánica industrial, entonces ahí pude estudiar mecánica industrial. ¿Okay? Ya después de eso vuelve la otra etapa. Estoy diciendo etapas de la vida. Así lo pasa uno más o menos hasta que se da cuenta y hace un recuento de cómo ha vivido uno. Son etapas y hilos invisibles que lo van manejando a uno. De noche a la mañana yo aparecí en Cúcuta. Fue otro cambio de vida. En esa época ya entré a Venezuela. Fue muy duro al comienzo, claro, fue muy duro porque uno sin conocer a nadie. Pero entonces ahí va ya como uno como con más conciencia, se va despertando ante la realidad. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué he pasado por todas estas situaciones? Hasta llegar a Valencia en la adaptación a esa nueva etapa. Y la familia donde yo estaba, que me había acogido, hubo muchas inconveniencias, y entonces simplemente me dijeron que ya no podía vivir ahí, que buscara dónde vivir. Otra vez a comenzar sin conocer a nadie, pero esa noche fue que tuve una de las primeras experiencias, ya se puede decir, sobrenaturales. Fue cuando el Maestro Jesús me visitó. Pienso que fue esa angustia que yo sentí de volverme a sentir solo, sin amigos ni nada.
Entonces él simplemente me dijo busca, en ese mensaje me dio busca. Al otro día me levanté y pues salí a ver para dónde iba a comenzar otra vez en esa ciudad. Y esa ciudad estaba, yo estaba retirado de la ciudad como a 1 hora y media. Cuando llegué allá, en una tienda vi una camándula y dije yo voy a rezar. Esto me llama, o sea, me vuelve que muy sensible, ¿no? Muy sensible. Entonces comencé a rezar el rosario por las calles, ¿no? Y cuando terminé, justo cuando terminé de rezarlo, vi un letrero y era un almacén y entré a buscar trabajo ahí a ver si necesitaban y resulta que era el hermano con quien yo había trabajado en Caracas. Ok, y ahí comencé a trabajar. Sí, Se claro. le presentó el ángel de la guarda. Sí, sí, fue A raíz del rosario Sí, que sí. iba realizándolo por las calles. ¿De dónde? ¿De qué en país? Valencia, en Valencia, en Venezuela, en Venezuela. Entonces, ya comencé a trabajar con él y me organicé en la cuestión de decoración. Nunca había trabajado yo, decoración de interiores y de almacenes. Entonces, totalmente distinto a lo que yo había trabajado hasta ese momento, todo lo que yo había hecho. Fue esa otra etapa. Estando ahí siempre escuchaba que llegaba un señor y hablaban y terminaban, era bravo, ¿cierto? Por la discusión, en una discusión se enfrentaban en una discusión y todo era porque hablaban de la conservación de la energía, que uno tenía que conservar la energía, decía el señor el italiano decía que eso era para locos, ok, estando en todo eso, un día yo le dije, lo alcancé al señor y le dije, don Humberto, se llamaba don Humberto Escamilla, don Humberto, yo creo en algo de eso, algo me dice que eso es cierto, pero ¿quién enseña eso? Fue cuando conocí la Gnosis, y la Gnosis fue la escuela para mí, fue una escuela en la que le dan valores, es otra manera de pensar ya a más conciencia y va despertando esa conciencia en sí. Usted estudia la Gnosis, ¿la maneja por cuánto tiempo? La Gnosis, ¿asiste? Allá, estando allá, asistí por ahí unos 10 años en la Gnosis. 10 años. En el movimiento gnóstico, sí. Usted lleva su Gnosis como religión. Y la práctica. Y la práctica. Es como, es una herramienta que se da para que el ser humano sepa desenvolverse ante la sociedad, sobre todo, para que se sepa comportar, porque ya uno sabiendo el estado de uno verá si se mete mentiras, ¿cierto? Si engaña o si sobrepone a esas leyes, que son unas leyes que siempre han existido toda la vida, ¿cierto? Las leyes comenzando simplemente los mandamientos, nuestros 10 mandamientos que no se cumplen a cabalidad. Uno ya comienza a tratar de cambiar esos pensamientos, de su modo de actuar, su modo de expresarse ante la sociedad, y entonces esos son los hilos invisibles, siempre llevando por delante a Dios. Usted lleva la Gnosis, pero no se vuelve fanático con la Gnosis, porque algunos entran a X o Y ramificación de la religión y se concentran y se vuelven fanáticos. Sí. ¿Esto es perjudicial? Claro, porque mira, llega la persona en determinada escuela o religión donde llegue y descubre que como que es un descanso a a esa carga que ha traído, y como que se prende un bombillo, una luz, y comienzan a decir esto es, y no hay nada más. Se coloca el ser humano como una escrineja donde no aprecia el resto de la enseñanza que hay en todo este universo. He seguido siendo vegetariano, trato de ser vegetariano en todo lo posible, y me dio la oportunidad de que ahí conocí un médico bioenergético,
en el grupo que asistíamos al restaurante, el doctor José Luis Baudé, una eminencia, y él, nada egoísta, me permitió asistir más o menos 3 años, desde las 6 de la mañana a 9 de la mañana que él comenzaba la consulta, y me explicó, me dio las clases. Sobre todo me interesé por la parte de la columna y la parte de lo que es parálisis facial y trombosis. ¿Usted hace un tratamiento para esta enfermedad? Sí, claro. Ayudo, colaboro con las personas que está pasando por ese trauma. Por ese trauma. ¿Hace usted eso cómo se actúa? Se trabaja con, primero que todo, sobre todo pedirle permiso al padre para poder manipular o tocar un cuerpo, en este caso una columna, y que sea él el que dirija las manos para poder, primeramente, si está en ley, que se pueda recuperar la persona. De todas maneras tiene uno que trabajar la parte psicológica de la persona también, y darse cuenta por qué ha llegado a ese estado, ¿no? ¿Cómo llegó a ese estado? Entonces, eso es importante. El Padre Celestial es el que le da a usted el poder para que haga sus cosas, para que ayude a todos nosotros. Nos da esa oportunidad. En las etapas en que estemos. Él está ahí con los brazos abiertos. Sino que uno desaprovecha todas esas oportunidades. El mundo lo ha absorbido a uno, lo absorbe a uno y te dirige en grupos. Hay grupos, por ejemplo, yo lo veo así, los grupos de los fumadores hoy en día, de los que toman, de acuerdo en donde estemos, esa es nuestra evolución. Mire lo importante de estos programas, que tenemos personas y escudriñamos, sacamos ese Potosí interno que tienen los seres humanos, como en el caso de Carlos Villaquirá. Un hombre que sufrió hasta en el matrimonio, ¿no? Su esposa fue un tropiezo que tuvo, algo bastante... falta de conciencia. Falta de conciencia. Le tocó llevar la cruz porque no tuvo... Su compañera le salió, pues... Y sobre todo es que no tenemos nuestros guías. ¿Quién nos ha guiado? ¿Quién nos dé ejemplos? ¿Quién nos diga un mensaje? El mismo ser interno de uno lo lleva a esos estados. Bien sea que te acerques a un grupo y desde ahí comiences otra vez. ¿Ves? Eso es importante, pero todo lo que usted ha hecho, todos esos tropiezos, los golpes de la vida, lo están recompensando. Hay una recompensa. Claro. Ahora actualmente está bien con su esposa, está feliz, pues tiene todo, mi Dios lo arropa con su manto espiritual, está como un pache usted porque lo merece. Tropezó, Dios le hizo las pruebas de la vida y ahora está gozando de muchos privilegios. Usted estuvo hasta en una finca por allá, en una montaña, donde el comité cafetero ocupó sus servicios y le dio una finca por allá donde no se escuchaba sino el ruido de las aves y el ruido completamente la naturaleza. ¿Y estuvo usted allá 4 años? Sí, estuve 4 años en esa finca. ¿Sufriendo? Pensaba irme de ermitaño en esa época, a quedarme allá, a vivir allá, que aislarme, como ser un ermitaño. Pero ahí hubo otro choque de conciencia donde me dijeron, no, ese no va a ser, como decir, tu fin o tu etapa. Tienes que regresar a transmitir toda esa enseñanza. Pero en ese lapso de tiempo fue todas mis etapas en esta época ya yo las tomo como una escuela, todo lo que he podido sobrevivir y vivir. Y en esa etapa también fue muy bonita. Imagínate que por ejemplo, yo estaba trabajando en decoración y yo salía los viernes a las 6 de la tarde, terminaba el trabajo mío, las labores, y a las 8 de la noche comenzaba a subir para llegar a ese sitio, llegaba a las 1 de la mañana. Imagínese. Entonces allá sí llegaba a bañarme y acostarme para al otro día dedicarme a todo ese terreno que la Federación de Cafeteros de allá de Venezuela me había donado para que limpiara, porque ya estaba el café, estaba allá, entonces que lo trabajara.
alcancé a trabajar algo allá, a conocer lo del campo, lo que era la siembra. Me hice asesorar de unos amigos, porque en el grupo de la Gnosis, estando en la Gnosis, hay mucho personal, ¿cómo se dice?, profesional, que está en esos campos. Y entonces no solamente la parte espiritual, están personajes que tienen sus profesiones. Entonces un amigo agrónomo pues me indujera y cómo era que tenía que hacer el resto de los otros cultivos, porque pues en eso sí yo estaba neófito, no sabía. Pero entonces sí comencé a hacer huertas allá. Es que era un terreno muy prodigioso, pero de todas maneras muy largo el camino. Mire, vean, el tiempo es oro. Y ha sido el hombre más feliz con su charla, porque ha sido un hombre sufrido, y nosotros los que hemos sufrido tenemos derecho de gozar ya las últimas curvas de la felicidad. Usted ha llegado aquí a este seno y hemos estado charlando muy amenamente. Señores televidentes, esta es la vida que nosotros debemos de llevar. No porque nos tropecemos una vez tenemos que llorar, sino que tenemos que levantarnos y proseguir como lo hizo Carlos Villaquirá. Ha sido un placer, Carlos, que Dios lo bendiga. Gracias. Y que siga con esa vida como la lleva, bien orientada espiritualmente, porque Dios solo hay uno, y Él siempre está con usted. Muy amable. Y sobre todo, perdón, Luis Ernei, acuérdense que son hilos invisibles que lo manejan a uno. Esos hilos invisibles son del Padre. Él lo lleva. Aprendamos a tener esa conciencia de captar ese momento para dejarnos guiar por Él. Bueno, muy amable.